Todavía me acuerdo de cómo sonó la puerta principal al cerrarse esa mañana, como un golpe de martillo que anunciaba el final de un juicio que yo ni me había dado cuenta que estaba pasando. Mi hija Kiara tenía 6 años. Su cereal se quedó ahí en la mesa, sin tocar, la leche poniéndose tibia en el tazón con forma de elefante de caricatura. Su mamá no dijo adiós. No dio ninguna explicación. Solo el ruido de las rueditas de su maleta por el piso de madera. Y luego ese eco final. No lloré de inmediato. No grité. Limpié el cereal, le preparé el almuerzo a Kiara, le peiné el pelo y la llevé a la escuela como si nada hubiera pasado. Así empieza, ¿sabes? Esto de ser papá soltero. No es una gran declaración de intenciones. Es una decisión callada de seguir adelante cuando el mundo no te deja otra opción. Y así, seguí por 17 años. En esos primeros tiempos, casi no dormía. Mi trabajo en el taller de coches apenas me daba para el alquiler, la comida y alguna que otra emergencia. Kiara se sentaba en una caja de leche en un rincón del garaje después de la escuela, moviendo las piernas, leyendo libros que eran para niños mucho mayores, mientras yo cambiaba el aceite y rotaba las llantas. Nunca se quejó, ni una sola vez. Es más, parecía sentir el peso que yo llevaba encima y trataba de hacerse la liviana. Me hacía dibujos, monigotes míos arreglando coches. Y ella a mi lado con una llave inglesa gigante. Somos un equipo, papi, solía decirme. Y lo éramos. Su mamá llamaba de vez en cuando, siempre desde alguna ciudad nueva, normalmente por las fiestas. Kiara sonreía al oír el tono de llamada. Luego lloraba cuando la llamada terminaba. Yo nunca hablé mal de su madre. Nunca le conté lo de las infidelidades o aquella vez que encontré una cuenta secreta con miles de dólares que ella había estado guardando mientras yo trabajaba horas extras. Dejé que Kiara se hiciera su propia idea de su mamá, porque creía que los niños no debían cargar con el rencor de sus padres. Ahora veo que quizás ese fue mi primer error. Criarla nunca fue fácil, pero para mí siempre fue algo sagrado. Iba a todas las obras de la escuela, incluso a las que ella solo era un árbol en el fondo. Aprendí a hacerle trenzas con tutoriales de YouTube. Una vez me quedé toda la noche cosiendo un disfraz para su desfile de Halloween de 5º grado. Cuando quiso ser una princesa robot unicornio, cuando creció y empezaron las preguntas sobre la regla, los chicos, las amistades que se rompían, yo me liaba, pero siempre estaba ahí. La dejaba hablar, la escuchaba. Y las noches en que no podía dormir, cuando la ansiedad la hacía temblar y llorar, yo me sentaba al borde de su cama, frotándole la espalda hasta que su respiración se calmaba. Yo te cuido, mi niña, le susurraba, siempre. Se volvió algo nuestro. A veces ella me lo decía de vuelta, con su vocecita quebrada, siempre. Hubo momentos, incluso años, en que creí que había hecho algo bastante bien. Cuando entró en ese programa de prepa de élite, ese en el que tenía que viajar 2 horas en autobús de ida y otras 2 de vuelta, le dije, no te preocupes por el dinero. Agarré turnos extras, vendí mi moto vieja, recorté cupones y dejé de comprar café por completo. Y cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación de la universidad, la vi abrir los sobres con lágrimas en los ojos. Iba a ser la primera de la familia en tener un título. Escogió una universidad fuera del estado, una con mucho prestigio y un costo importante. Y aunque me partía el corazón, la animé. Vuela alto, le dije. Pero recuerda quién te empacó el paracaídas. Las llamadas empezaron a ser menos frecuentes después de eso. Al principio, era una vez a la semana, luego una vez al mes. Para su 3er año de carrera, la mayoría de las veces solo me enteraba de ella cuando necesitaba algo, un libro de texto, dinero de emergencia para el alquiler, un depósito para estudiar fuera. No me quejé, solo le enviaba el dinero y me decía a mí mismo que esto era parte de dejarla ir. Pero en el fondo, algo había cambiado. Su tono se volvió distante. Se refería a su madre como mamá de nuevo sin dudar, sin la cautela que antes usaba. Mencionaba a su padrastro, Paredes, un nombre que nunca le había oído decir antes, como si él hubiera ocupado un lugar en su vida en silencio, y ahora se hubiera instalado en una habitación donde yo solía vivir. Me decía a mí mismo que estaba bien, que esto era parte de crecer, que el amor no siempre se ve como gratitud. Pero aún así, cada vez que terminaba una llamada con un gracias, chao en lugar de un te quiero, algo dentro de mí se rompía un poquito. Llevaba meses planeando su día de graduación. Me había pedido el día libre en el trabajo,
reservado un hotel, incluso me había comprado un traje, el primero nuevo en más de 10 años. Estaba orgulloso, no de mí, sino de ella, de nosotros. Escribí un discurso que nunca leería, imaginándola reírse de mis chistes de papá y llorar cuando citara esa vieja frase de siempre. Incluso hice un esfuerzo extra para sorprenderla con una beca completa que había arreglado en secreto para su maestría. Algo que apenas podía permitirme, pero lo logré vendiendo la colección de relojes de mi difunto padre. Esa parte me dolió, pero sabía que ella estaría encantada. Quería darle algo grande, algo duradero, algo que nunca olvidara. Resulta que tenía razón, solo que no de la manera que esperaba. La mañana de la graduación, planché mi camisa 3 veces. Mis manos no paraban de temblar. Llegué al auditorio temprano, encontré mi asiento y entablé conversaciones nerviosas con otros padres. Recuerdo que una mujer a mi lado me dijo, «Debe estar muy orgulloso de su hija». Sonreí y le dije, «La crié yo solo». La mujer me dio una palmada en el brazo y dijo, «Bueno, entonces ha hecho un trabajo fenomenal». Se me hinchó el pecho. Saqué mi teléfono para ver la hora y en ese momento llegó su mensaje, «Oye, pa, cambiaron las reglas. Los padres ya no pueden entrar. Lo siento». Al principio, pensé que era un error. Quizás se lo había enviado a la persona equivocada. Pero mientras miraba a mi alrededor, otros padres seguían llegando, siendo guiados por voluntarios sonrientes. Fruncí el ceño. Me levanté. Fue entonces cuando la vi. Kiara, entrando por la puerta lateral con su toga y birrete. Su sonrisa era amplia, radiante. En su brazo izquierdo estaba su madre, elegante como siempre con un vestido color crema. A su derecha, un hombre alto de traje, agarrando su brazo como si le correspondiera. Parecían la familia perfecta. Mi corazón dio un vuelco. Di un paso adelante instintivamente, levantando la mano a medias para saludar, para llamarla. Pero ella me vio primero. Su cara se descompuso. Se apartó de ellos y caminó hacia mí, su expresión agriándose con cada paso. «Eres demasiado terco», me siseó por lo bajo. «¿Por qué estás aquí?» Luego, más fuerte, con una risa fingida para su madre y su padrastro, «Es mi día feliz, y solo quiero estar con la gente que quiero». Ese momento se estiró para siempre. Se me cortó la respiración. Mis pies se quedaron clavados al suelo. La miré, de verdad la miré, y no vi a la niña pequeña con el disfraz de unicornio, ni a la adolescente aferrándose a mí durante los ataques de pánico, sino a una extraña, una mujer que había reescrito nuestra historia sin mí en ella. Entonces, sonreí, una sonrisa suave y triste, y me marché. El aire fuera del auditorio se sentía más pesado de lo que debería en una mañana de primavera. Recuerdo cómo el sol golpeaba el pavimento, cómo las risas de otras familias resonaban en las paredes de piedra, completamente indiferentes a lo que acababa de romperse dentro de mí. No me apresuré. Caminé despacio, con calma, con cuidado de que mis piernas no cedieran bajo el peso de lo que acababa de pasar. No era solo la humillación, aunque Dios sabe que eso ya era bastante malo. Era la muerte silenciosa de algo sagrado. Nunca fui un padre perfecto, pero había estado allí. Siempre allí, cada noche fría y solitaria, cada rodilla raspada, cada pesadilla. Y ahora era solo un invitado no deseado en el día más importante de mi hija. Borrado con una sola frase. Solo quiero estar con la gente que quiero. Bien podría haberme clavado un clavo en el pecho, pero no le daría a ella ni a su madre la satisfacción de verme derrumbarme. Me metí en mi coche y me senté al volante un buen rato, con las llaves en el contacto, pero sin arrancar. Mis manos seguían temblando. No de rabia, no al principio, sino de incredulidad. No paraba de repasar el momento en mi cabeza como una película en bucle, tratando de ver qué me había perdido. ¿Hubo algo en su voz que pude haber detectado? ¿Alguna mirada que me dio en los meses previos a esto? Sabía que ya no estábamos tan unidos como antes. Pero mentir y decir que los padres no estaban permitidos, eso no era solo distancia. Eso fue a propósito. Eso fue un intento de sacarme quirúrgicamente de la historia de su vida. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Y luego, por fin, giré la llave y conduje. No a casa, solo lejos. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para averiguar si acababa de perder a mi hija para siempre, o si esto era una fase terrible y retorcida de independencia que se había vuelto cruel. 3 horas después, terminé aparcado frente a una cafetería vieja,
a la que solía llevar a Kiara de pequeña. Las ventanas seguían empañadas de grasa, y la misma rocola polvorienta estaba en la cabina del rincón, donde una vez ella derramó su batido, y lloró hasta que la camarera le trajo uno nuevo gratis. En ese entonces, se sentaba a mi lado, no enfrente de mí, bien pegadita como si el mundo fuera muy grande, si yo no la sujetaba. Ahora, estaba solo, viendo pasar los coches, preguntándome cómo la niña que crié podía mirarme con tanto desprecio. La camarera, una señora mayor con ojos amables, me trajo café y me preguntó si estaba bien. Le di una sonrisa forzada y le dije, solo fue un día pesado. Ella sintió como si ya lo hubiera oído antes y me dio una palmadita en la mano. Ese pequeño gesto casi me rompe. No fui a la cena de graduación, ni siquiera revisé mi teléfono. Lo apagué por completo, con miedo de ver una foto en internet. Una foto perfectamente posada de mi hija en medio de su madre y su padrastro, copas de champaña en alto, sonrisas demasiado grandes, demasiado orgullosas. No quería verlos adjudicarse el mérito de una hija que no criaron. No quería oír a sus amigos decir cosas como, deben estar muy orgullosos, o hicieron un trabajo excelente. Porque ellos no lo hicieron. Yo sí. Yo cargué con los golpes, los miedos, las noches sin dormir. Me gané el derecho a ese asiento de primera fila más que nadie. Pero de alguna manera, yo era el que estaba afuera. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono vibrando con fuerza en la mesita de noche. Al principio lo ignoré, hundiendo la cara en la almohada, pero no paraba. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Finalmente me senté y lo agarré. 12 llamadas perdidas de Kiara. 2 mensajes de voz. Unos cuantos mensajes de texto, todos en mayúsculas. Se me apretó el estómago. Le di play al primer mensaje de voz. Ella estaba llorando. Papá, por favor. No sé qué pasó. Sollozó. La beca. Dijeron que ya no había fondos. No entiendo. Dijiste que estaba todo arreglado, ¿te acuerdas? Dijiste que yo estaba cubierta. Ya firmé el contrato de alquiler de la residencia. No tengo a nadie más que me pueda ayudar. Por favor, llámame, por favor. Mi corazón no se aceleró. Ni siquiera se inmutó. Solo me quedé sentado, escuchando su pánico y sentí que algo dentro de mí se calmaba. No por satisfacción, sino por claridad. La misma chica que dijo que solo quería a la gente que amaba ahora, estaba llamando al hombre que había despreciado apenas unas horas antes porque necesitaba algo, y por primera vez en mi vida, no me sentí obligado a salir corriendo a salvarla. La volví a llamar. Respondió al primer tono. Papá, dijo sin aliento. Lo siento mucho por ayer. No lo quise decir así. Solo estaba abrumada. Ya sabes cómo es mamá. Ella quería que fuera un momento familiar. No sabía cómo decir que no. Sus palabras salieron rápido, como ensayadas. Por favor, necesito saber qué pasa con la beca. Dijeron que no hay. No puedo pagar el programa sin ella. Esperé. Dejé que el silencio se alargara. Luego dije con calma. Kiara, sé que yo soy el patrocinador. ¿Esa beca? Era mía. Ella contuvo el aliento. Espera, ¿qué? La organicé en secreto. Pagué el primer plazo. No lo sabías porque quería que fuera una sorpresa, un regalo, algo para mostrarte que creía en ti. Pero ayer, exhalé despacio. Ayer, me dijiste que solo querías estar con la gente que amabas. Y claramente, yo no era uno de ellos. Papá, por favor, susurró. No quise decir eso. Sí lo hiciste, le contesté. Y está bien. Ya eres grande. Tú eliges quién te importa. Pero yo también. Y ya me cansé de ser la persona a la que solo buscas cuando necesitas algo. Pero eres mi papá. Lo soy, le dije. Y siempre lo seré. Pero no soy tu felpudo. Hubo silencio al otro lado. Luego un pequeño sollozo ahogado. Cometí un error. Todos los cometemos, le dije. Pero algunos errores tienen consecuencias. Quizás tu mamá o tu padrastro puedan ayudarte ahora. Después de todo, dijiste que ellos son a quienes quieres. Y entonces, por primera vez en años, colgué el teléfono. No por rencor, sino por paz. El silencio después de esa llamada no fue tranquilo. Fue afilado, como un pedazo de vidrio enterrado bajo la piel. Sutil pero siempre presente. Por primera vez en años, mi teléfono no vibró con un buenos días o un casual. ¿Me prestas dinero para los libros? El silencio fue una especie de alivio extraño, pero también un recordatorio de que algo permanente había cambiado.
Había trazado una línea, y no del tipo que invita a la negociación o al compromiso. Esta era del tipo que grabas en concreto cuando te cansas de fingir que el dolor es solo un efecto secundario del amor. Sabía que lo que le dije no fue cruel, pero sí fue definitivo, y las cosas definitivas tienden a resonar más fuerte de lo esperado. Me quedé pensando si ella entendía la seriedad de mis palabras, o si todavía estaba repitiendo el momento como yo, tratando de verse a sí misma como la víctima de un hombre que por fin había decidido no ser usado. Pasaron 2 días antes de que volviera a saber de ella. Esta vez, sin lloros, sin disculpas, solo un mensaje de texto. De verdad lo dijiste en serio, ¿verdad? Eso fue todo. Sin saludo, sin puntuación, solo una frase fría y plana. Me quedé mirándolo un buen rato, sin saber si contestar. Lo había dicho en serio. Cada sílaba, pero ¿qué le dices a tu hijo cuando la distancia entre ustedes ha dejado de ser circunstancial y se ha vuelto ideológica? No quería discutir. No quería rogar por su comprensión, así que le contesté con una palabra, sí. Ella no respondió. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si fuera a volver a la vida, pero no pasó nada. Fue entonces cuando la culpa empezó a aparecer, no porque creyera que estaba equivocado, sino porque una parte antigua de mi paternidad todavía quería rescatarla, incluso ahora, incluso después de todo. Más tarde esa noche, me llamó mi hermana Héctor. Ella se había enterado por alguien en Facebook, seguramente la mamá de Kiara, que siempre tenía un don para el drama y las campañas de lástima pública. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Héctor, saltándose los saludos por completo. Kiara dijo que la cortaste. Después de todo, tomé aire profundamente. ¿Te contó lo que me dijo en la graduación? Héctor dudó. No. Solo dijo que te fuiste y luego le dijiste que le pidiera dinero para la matrícula a su padrastro, que la estás castigando. Me reí amargamente, no de Héctor, sino de lo predecible que se había vuelto la historia. Ella me dijo frente a su madre y su padrastro, que solo quería estar con la gente que quiere, mintió para dejarme fuera de la ceremonia. Mintió, y luego tuvo el descaro de pedir dinero a la mañana siguiente. Dime tú quién está castigando a quién. Héctor suspiró. Ella no era madre, pero había estado presente el tiempo suficiente para entender la historia. Sabes, en cierto modo, sigue siendo una niña, ¿verdad? No entiende el daño que está causando. Ese era el problema. Ya no estaba seguro de creer eso. Kiara tenía 23 años, edad suficiente para declarar impuestos, firmar un contrato de alquiler y armar una frase diseñada para sacar de su vida al hombre que la crió. Si es lo suficientemente mayor para elegir a quien quiere, dije despacio, es lo suficientemente mayor para afrontar las consecuencias de esas elecciones. Héctor no discutió, pero se notaba que quería. Nos despedimos de esa manera incómoda en que lo hace la gente cuando nadie está muy seguro de qué lado de la cerca está. Colgué sintiéndome más solo que nunca. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo mensaje de voz. No era Kiara. Era su padrastro, Paredes. Nunca había hablado con ese hombre en mi vida. Nunca lo había conocido. Todo lo que sabía era que él había llegado a la vida de Kiara en algún momento después de que su madre se casara de nuevo en Arizona. Su voz era baja, medida, demasiado educada. Hola, soy Paredes. Quería hablar de hombre a hombre. Sé que hay algo de tensión ahora mismo, pero creo que podemos arreglarlo. El futuro de Kiara es demasiado importante como para dejar que los malentendidos se interpongan. Quizás podamos hablar. Escuché el mensaje 3 veces. Cada vez me sentía más insultado. De hombre a hombre. ¿Qué creía que era esto? ¿Una negociación de negocios? ¿Una discusión de oficina por una factura impagada? Yo no era solo un pariente lejano con una chequera. Yo era su padre. Me había ganado ese título con cada noche sin dormir y cada dólar que junté para mantener su vida estable. No le debía una conversación, no después de lo que él permitió que pasara en esa graduación. Aún así, consideré llamarlo. Por un segundo, me imaginé siendo la persona más madura, el que actúa correctamente, pero luego recordé la cara de Kiara. Esa expresión engreída e irritada cuando me vio sentado entre los padres. Recordé sus palabras exactas, la frialdad de su tono. Es mi día feliz, y solo quiero estar con la gente que quiero. Eso no fue un malentendido. Eso fue una declaración. Y si Paredes y su madre eran a quienes ella eligió querer, entonces que ellos resolvieran cómo pagar su futuro. No iba a ser la cartera de emergencia a la que acudiera después de quemar los puentes.
Lo más difícil no fue ignorarla. Fue vivir en el eco de todo lo que alguna vez había significado para ella. Pasaba por su habitación, la que había mantenido intacta desde que se fue a la universidad, y veía los viejos boletos de conciertos en su tablero de corcho, la foto enmarcada de nosotros en su feria de ciencias de 8º grado. Encontraba tarjetas de cumpleaños que me había hecho con crayones, guardadas en cajones que no abría desde hacía años. El mejor papá del mundo. Gracias por quererme cuando nadie más lo hacía. Sostenía esas tarjetas en mis manos como si fueran objetos de una civilización perdida. Prueba de que, una vez fui suficiente, más que suficiente. Yo no había cambiado. No había fallado. Ella simplemente había seguido adelante. O quizás había reescrito la historia en su cabeza para que le fuera más fácil ignorar lo que yo había hecho por ella. La gente a veces hace eso, sobre todo cuando necesita sentirse justificada para sacarte de su vida. Esa noche, me serví un trago, whisky solo, y me senté en el porche con los papeles de la beca. Los leí línea por línea como si fuera un testamento. Había estado listo para darle algo que podría haberle cambiado la vida. Ahora, era solo un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar por alguien que ya no me veía. No lloré. No me enfadé. Solo me senté en la oscuridad, con el zumbido tranquilo de los grillos a mi alrededor, y dejé que el peso de la decisión se asentara como el polvo. No la había abandonado. Simplemente había dejado de ofrecerme a ser invisible. Fue el mensaje de voz lo que finalmente rompió cualquier capa frágil de desapego a la que me había aferrado. No el llanto de Kiara, ni el intento pulcro de diplomacia de su padrastro, sino la voz de su madre. No había sabido de ella en años, no desde que me envió un correo con una lista de límites de copaternidad, y luego desapareció en una nueva vida con su licencia de bienes raíces y su camioneta reluciente. Pero de repente, ahí estaba en mi buzón de voz, su tono cortante con una especie de arrogancia que me hizo hervir la sangre antes de que llegara a la mitad de su mensaje. Ya dejaste claro lo que querías, dijo. Pero esto no se trata de ti. Se trata de nuestra hija. Y que sabotee su futuro solo porque te heriste el orgullo es asqueroso. Madura, Matías. Eso fue todo. Ni un hola, ni un contexto. Solo una puya condescendiente destinada a perforar lo que quedara de paternidad en mi pecho. Y por un segundo, solo un segundo, la dejé. Me quedé mirando la pared. Ese mensaje sonando una y otra vez en mi cabeza. Y me costó todo no darle un puñetazo a la pared. No por sus palabras, sino por la historia revisada que representaban. ¿Nuestra hija? ¿Desde cuándo? ¿Dónde estaba el nuestro cuando Kiara tuvo fiebre de 40 grados y yo dormí sentado en el suelo al lado de su cama, revisándole la temperatura cada hora porque no tenía seguro médico? ¿Dónde estaba el nuestro cuando tuve que dejarla en el taller después de la escuela porque no podía pagar una guardería y su madre ni siquiera me devolvía las llamadas? La desfachatez. La absoluta desfachatez de esa mujer al hablar como si yo fuera solo un ex amargado haciendo un berrinche. Yo no estaba castigando a Kiara. Me estaba quitando de un ciclo de manipulación donde mi amor solo era bienvenido si venía con un cheque. Quería dejarlo pasar. De verdad que sí. Quería ser el más grande. Dejar que sus palabras me resbalaran y fingir que nada importaba. Pero algunas verdades exigen ser dichas. Así que la llamé, no para discutir, no para pelear, solo para recordarle con quién estaba hablando. Cuando contestó, su voz ya era cortante e impaciente. Así que, al fin decidiste dejar de estar de malas. Ignoré la carnada. No puedes reescribir la historia, Sabrina, le dije con calma. Tú te fuiste. La dejaste. Le mandabas regalos de cumpleaños tarde y llamabas desde la playa, mientras yo trabajaba de noche tratando de mantener las luces encendidas. No me llames con esa falsa superioridad moral, ahora que ella es mayor y útil para tu imagen. Ella se burló. ¿Crees que esto es por la imagen? La corté. Creo que esto es por conveniencia. Fuiste un fantasma hasta que ella empezó a subir fotos contigo a Instagram. Y ahora de repente, eres la madre del año. Hubo un largo silencio. De esos que suelen terminar en una disculpa o una declaración de guerra. Sabrina eligió lo segundo. Solo estás amargado porque ahora ella está más cerca de nosotros. Ella quiere a Paredes. Lo respeta. Casi me reí. No lo respeta. Lo usa de la misma manera que me usó a mí. Solo que es lo suficientemente lista como para ser educada porque todavía necesita algo de ustedes. Eso le dio en el clavo. Pude oírlo en su respiración. Eres un hombrecito rencoroso. Escupió. No, le dije. Mi voz firme.
Soy un padre que finalmente se dio cuenta de que el amor incondicional no significa acceso incondicional. Y luego le colgué. Me senté en la sala después de eso, con las manos temblorosas, ya no de enojo, sino de adrenalina. No le había hablado a Sabrina así en más de una década, no porque tuviera miedo, sino porque pensé que quedarme callado era lo más maduro, que si mantenía la boca cerrada, de alguna manera podría proteger a Kiara de las consecuencias. Pero protegerla solo había permitido esta versión alternativa de la realidad, donde su madre era una santa incomprendida, y yo era el padre gruñón e inflexible que no sabía cuándo soltar. Pasé años dejando que la gente me quitara cosas, mi dinero, mi tiempo, mi crédito, mi energía emocional, porque pensé que eso era lo que hacía un buen padre, pero ya no estaba seguro. Quizás un buen padre también sabía cuándo dejar de permitirse ser usado. 2 días después, empezó el chismorreo. Sutil al principio, amigos en común enviando mensajes de texto vagos como, oye, solo para ver cómo estás, o, oí que hay tensión con Kiara. Luego vino lo gordo, capturas de pantalla de la publicación de Sabrina en Facebook. Un párrafo largo y teatral sobre lo difícil que es la copaternidad cuando un padre usa las finanzas y la culpa como arma, seguido de docenas de comentarios de apoyo de gente que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Una mujer incluso escribió, siento mucho que tengas que lidiar con eso. Eres una mamá tan fuerte. Quise contestar. Quise inundar los comentarios con pruebas y fechas y fotos de Kiara en mis brazos, mientras Sabrina estaba en una playa con su nuevo marido. Pero no lo hice porque eso es lo que esperaban. Otro hombre desmoronándose públicamente mientras las mujeres hacían de mártires. No, ya había dejado mi punto claro. Las únicas personas que necesitaban entenderlo eran las que habían visto mi vida de primera mano. Si no estaban allí en ese momento, ahora no tenían derecho a juzgar. Luego llegó el correo electrónico de Kiara. Largo, cuidadosamente redactado, claramente escrito y reescrito hasta que sonaba pulcro pero emocionalmente vacío. Escribió que estaba herida por mi decisión, que nunca quiso excluirme, pero que yo reaccioné de forma exagerada, y ahora estaba poniendo en peligro su futuro por un malentendido. Ni una sola vez se disculpó, no de verdad. Dijo cosas como, siento que te sintieras herido, que es muy diferente de, lo siento por lo que hice. Presentó todo como si simplemente hubiera cometido un error torpe, no una elección calculada para borrarme de un momento que me había ganado con años de devoción. La parte más reveladora fue al final cuando escribió, solo espero que puedas superar esto. Todavía necesito tu ayuda. Esa fue la última grieta en la presa, porque no era una apelación al amor, era un currículum para un apoyo continuo. No te quiero, no te extraño, solo todavía necesito tu ayuda. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ya no era un padre para ella. Era un patrocinador, un inversor de fondo en la marca de su éxito. Y ahora que había dejado de escribir cheques, ella estaba emitiendo apelaciones formales como si yo fuera el departamento de recursos humanos de su vida. Cerré el correo sin responder. Ni siquiera lo archivé. Quería que estuviera allí en mi bandeja de entrada, sin leer. Un recordatorio de que la claridad a veces viene en el envoltorio más feo. Más tarde esa semana, mi vecino Linares vino a mi casa. Tenía unos 60 años, jubilado, y era muy listo. Había visto a Kiara crecer desde el porche de al lado. Me había visto quitando hielo del parabrisas a las 5 de la mañana para llevarla a la escuela a tiempo. Estábamos sentados en mi porche cuando dijo, «Te lo estás tomando muy a pecho, ¿verdad?» Asentí. Encendió su cigarrillo, dio una calada lenta y dijo, «¿Sabes? Mi hija dejó de hablarme durante 5 años después de que le dije que no a un pago inicial. 5 años. Volvió con un hijo y una disculpa. Le llevó todo ese tiempo entender el valor de lo que le di. A veces el amor no está hecho para ser fácil. Está hecho para ser verdadero. Eso se me quedó grabado. No porque me hiciera sentir mejor, sino porque me recordó que no estaba solo. Que quizás el amor que di no era invisible, solo inconveniente de reconocer hasta que se sintió el costo. Lo extraño del silencio es lo ruidoso que se vuelve una vez que dejas de resistirte. Después de los correos, los mensajes de voz, el giro emocional de Kiara, Sabrina e incluso Paredes, todo simplemente paró. Ni una nueva llamada, ni acusaciones frescas, ni mensajes de texto disfrazados de preocupación. Mi teléfono volvió a ser una losa de plástico silenciosa, y yo me quedé con el eco de lo que solía ser una relación. Al principio, se sintió pacífico, como si por fin pudiera respirar.
Pero respirar demasiado hondo cuando has estado asfixiándote durante años puede hacerte doler el pecho de maneras que no esperabas. Me sorprendía a mí mismo mirando mi teléfono por costumbre, medio esperando otra mina terrestre emocional, esperando en mis notificaciones. Pero no había nada. Solo la fecha, la hora y mi reflejo en la pantalla negra. Más viejo de lo que recordaba, más solo de lo que me atrevía a admitir. Y fue entonces cuando se asentó el peso real. No el enojo, ni siquiera la traición, solo la ausencia inquietante de alguien a quien una vez conocí mejor de lo que me conocía a mí mismo. Algunas noches entraba en la antigua habitación de Kiara y me quedaba allí parado. Nunca tocaba nada, no necesitaba hacerlo. Cada centímetro era un museo de un tiempo en el que ella todavía me veía como su mundo entero. Su estantería todavía guardaba el ejemplar desgastado de la telaraña de Carlota que solía leerle todas las noches. La lámpara de unicornio que compré en una venta de garaje todavía estaba torcida en su escritorio. El espejo estaba enmarcado con fotos Polaroid de bailes de la preparatoria, pijamadas de cumpleaños y barbacoas familiares. Fotos donde ella estaba a mi lado, sonriendo sin dudar. Esa chica parecía un sueño del que me había despertado demasiado pronto. Era difícil creer que se hubiera convertido en la mujer que podía mirarme a los ojos y decir que yo no pertenecía a su graduación. No estaba enojado cuando estaba en su habitación. Simplemente me sentía vacío, como si hubiera pasado 2 décadas construyendo una catedral solo para que ella quemara los planos y se mudara a una mansión que alguien más le compró. Empecé a recibir miradas raras en el supermercado. Nada descarado, solo el tipo de miradas sutiles que la gente da cuando ha leído algo en internet o ha oído un chisme jugoso en un grupo de chat. Sabía que la publicación de Sabrina en redes sociales había tenido repercusión. Conocidos mutuos que no me habían hablado en años de repente le daban me gusta a mis fotos antiguas o me enviaban mensajes directos vagos. Una mujer, una antigua compañera de trabajo de Sabrina, incluso me contactó y me dijo: «Solo quería que supieras que entiendo por lo que estás pasando. Mantente fuerte». ¿Qué diablos significaba eso? No respondí. No necesitaba lástima, especialmente de extraños que solo conocían una versión manipulada de mi vida, a través de la lente egoísta de otra persona. Si querían creer que yo era el villano, que lo hicieran. No tenía interés en defenderme ante personas que no estuvieron allí cuando Kiara vomitaba a las 2 de la mañana, y yo estaba tan sin blanca que no podía llamar a una ambulancia. Si no estaban allí en ese momento, no tenían asiento en la mesa del juicio ahora. Pero una persona sí apareció, inesperadamente y justo cuando la necesitaba, la señorita Jara, la maestra de Kiara de 8º grado. Tocó a mi puerta un sábado por la tarde con un topper de barritas de limón y esa misma sonrisa cálida que recordaba de las reuniones de padres y maestros. Andaba por el barrio, dijo, aunque ambos sabíamos que era mentira. Vivía a 45 minutos de distancia. La invité a pasar y nos sentamos en la mesa de la cocina como si fuera 2012 de nuevo y estuviéramos discutiendo el proyecto de ciencias de Kiara. He estado siguiendo las cosas, dijo suavemente, sin necesidad de explicar lo que quería decir. Solo quería decirte algo. Asentí. En silencio. Me miró fijamente a los ojos. Ella te quería muchísimo, Tom. He enseñado a cientos de niños, y siempre supe cuáles tenían verdadero apoyo en casa. Kiara fue una de las afortunadas. No dejes que ella reescriba eso. Eso significó más para mí de lo que podía explicar. No porque necesitara validación, sino porque necesitaba que alguien objetivo, dijera en voz alta que no había imaginado el vínculo que una vez compartimos. Que no era solo yo aferrándome a una ilusión. Me contó la vez que Kiara escribió un ensayo llamado Mi héroe, y era todo sobre mí. Lo leyó en voz alta en clase. La señorita Jara dijo, con los ojos un poco llorosos. Ella dijo, mi papá es mi mejor amigo. Incluso cuando estoy enojada con él, me tragué el nudo en la garganta y parpadeé fuerte. Esa era la Kiara que yo recordaba. La que solía decir, somos un equipo, cuando las cosas se ponían difíciles. La que me tomaba de la mano durante las tormentas y susurraba, siempre. Esa chica no se desvaneció. Simplemente se olvidó. Después de que se fue la señorita Jara, me volví a sentar en el porche, con una barrita de limón en la mano, mirando a la nada. Pensé en cómo cambia el amor, cómo a veces se estira y se dobla para adaptarse a nuevas versiones de las personas, y otras veces se rompe por completo,
dejándote con los pedazos como si fueran partes de un rompecabezas de una imagen que ya no existe. No era ingenuo. Sabía que la gente crece, comete errores, se distancia. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como si me hubieran editado de un libro que había escrito a mano, un capítulo doloroso a la vez. No era que Kiara ya no me necesitara, era que ya no me quería. Y esa realización no te quita el aliento. Te lo quita por completo. Así que solo te quedas ahí sentado, los pulmones llenos de recuerdos, incapaz de exhalar. Pensé en contactarla una sola vez, no para reabrir la herida, sino para recordarle quién era yo. Redacté el mensaje una docena de veces. Todavía estoy orgulloso de ti, aunque hayas olvidado por lo que hemos pasado. Borrar. Espero que consigas todo lo que quieras en la vida, incluida la claridad. Borrar. Si alguna vez recuerdas quién te abrazó cuando tu mundo se desmoronaba, sabes dónde vivo. Borrar. Nada sonaba bien. Nada se sentía honesto y respetuoso con el límite que con tanto dolor había trazado. Así que, hice lo más difícil que he hecho como padre. Cerré mi teléfono y lo dejé así. Esa noche, saqué el archivo de la beca del cajón de nuevo, no para reconsiderarlo, sino para dejarlo ir. Lo quemé en la chimenea, una página a la vez. La carta de acuerdo, el recibo de pago, el correo electrónico de aceptación. Ver cómo las llamas se comían todas las cosas que había esperado darle fue extrañamente liberador. Doloroso, sí, pero limpio. Ya no me aferraba a sueños. Estaba dejando que la realidad se asentara. Y esa realidad era esta. A veces la gente que queremos se convierte en alguien que no nos quiere de la misma manera. Y no significa que hayamos fallado. Solo significa que eligieron algo o a alguien más. Y todo lo que podemos hacer es quedarnos quietos y negarnos a perseguirlos. Las semanas se convirtieron en una especie de normalidad tranquila. Volví a trabajar en el taller. Empecé a tomar turnos los sábados otra vez más para llenar las horas que para otra cosa. Los compañeros no hicieron preguntas, aunque me di cuenta de que sabían que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Esa chispa que solía aparecer cuando alguien traía un motor averiado, o cuando un adolescente preguntaba cómo cambiar el aceite. Se había ido. Me movía más despacio. Hablaba menos. Almorzaba en mi camioneta en lugar de la sala de descanso. Me dejaron en paz, lo cual agradecí. Hay algo sagrado en el silencio de un hombre cuando tiene el corazón roto, especialmente cuando la gente a su alrededor sabe que es mejor no intentar arreglarlo con consejos o bromas. Algunas heridas no están hechas para ser suturadas. Están hechas para dejarlas abiertas hasta que el aire escueza lo suficiente como para que la curación empiece por sí misma. Dejé de revisar mi teléfono por completo. No por desafío, sino porque no quería seguir esperando un mensaje que nunca llegaría. Kiara no se había comunicado desde ese último correo. Ni un seguimiento, ni una disculpa, ni un saludo de fiestas, solo ausencia, del tipo que se sentía intencional, y que de una manera extraña hacía más fácil seguir adelante. Su silencio no era un grito de atención, ni siquiera era confusión. Era una elección. Ella había elegido vivir su vida sin el hombre que una vez le trenzó el pelo y se quedó toda la noche buscando en Google cómo hacer un volcán casero para la clase de ciencias. Esa verdad quemaba menos cuanto más la repetía. Me despertaba algunas mañanas y la susurraba al espejo del baño. Ella tomó su decisión, y yo también. Con el tiempo, eso se convirtió en mi lema. No por enojo, sino por supervivencia. Mi vecino Linares vino de nuevo un domingo. Esta vez con 2 cervezas en lugar de su cigarrillo habitual. Pensé que te vendría bien una, dijo, dándomela sin preguntar. Nos sentamos en el porche en silencio un rato, viendo a las ardillas perseguirse por los cables de la luz. Finalmente, dijo, sabes, me recuerdas mucho a mi hermano. Levanté una ceja. ¿Eso es bueno o malo? Él se rió entre dientes. Doloroso. Crió a su hijastro durante 15 años. Le pagó los frenos, los campamentos de fútbol, los smokings de graduación, todo. El chico consiguió una beca completa para la universidad y ni siquiera lo mencionó en el discurso de graduación. Agradeció a su padre biológico en su lugar. Le rompió el corazón a mi hermano. Escuché, el escozor de la familiaridad recorriendo mi espalda. ¿Y qué pasó?, pregunté. Linares dio un largo sorbo, luego dijo, lo dejó ir. Lo más difícil que hizo en su vida. Pero años después, el chico regresó. Dijo que había madurado. Se dio cuenta de quién estuvo realmente para él.
Quise creer que eso era posible, pero también sabía que no todas las historias terminan así. Más tarde esa noche, me senté con un diario que Kiara me había regalado en mi cumpleaños cuando tenía 12 años. Estaba envuelto en papel brillante, y dentro de la portada había escrito: «Para papá, para que finalmente puedas escribir sobre ti, en lugar de solo arreglar las cosas de los demás». Nunca lo había usado, ni una sola vez. Siempre decía que estaba demasiado ocupado, que escribir un diario no era lo mío. Pero ahora, sentado allí con la luz suave de la sala, abrí la primera página en blanco y tomé un bolígrafo, y por primera vez, escribí no sobre ella, no sobre Sabrina, sino sobre mí, sobre quién era yo antes de convertirme en padre de alguien, sobre los sueños que una vez tuve, sobre las cosas que perdí, y las cosas que encontré en el proceso de criar a una hija solo. Escribí sobre los sacrificios, sí, pero también sobre el orgullo, las victorias silenciosas, las alegrías privadas de verla convertirse en alguien brillante, aunque esa brillantez ya no tuviera espacio para mí. Y mientras la tinta se extendía por la página, sentí que algo se soltaba en mi pecho. Me di cuenta de que parte de mi dolor no venía solo de perderla a ella, sino de perder la identidad que había construido alrededor de ser su padre. Cada decisión que tomé durante años había sido filtrada a través de la lente de la paternidad. ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando? ¿Qué necesita de mí? ¿Cómo puedo hacer su vida más fácil? Ese propósito me había mantenido en pie a través de cada tormenta, y ahora sin él, estaba a la deriva. Pero quizás eso no era una tragedia. Quizás era una invitación a descubrir quién era yo fuera del papel que desempeñaba. A ser un hombre de nuevo, no solo un padre. A explorar las partes de mí mismo que se habían quedado dormidas mientras cargaba el futuro de otra persona sobre mi espalda. Esa semana, reservé un viaje corto, solo una cabaña en el norte junto al lago. Nada elegante. Llevé libros, mi vieja caña de pescar y ese diario. No le dije a nadie a dónde iba, sin anuncios, sin publicaciones en redes sociales, solo yo eligiéndome finalmente a mí mismo. Después de décadas de elegir a todos los demás, pasé los días leyendo, pescando y durmiendo sin alarmas. El silencio ya no era pesado, era pacífico, sanador. Una mañana, estuve descalzo en el muelle mientras salía el sol. Y dije en voz alta para nadie en particular: hice mi trabajo, no perfectamente, no sin errores, pero con todo lo que tenía, y eso es lo que importaba. No me estaba alejando de Kiara, estaba liberando la versión de ella a la que me había aferrado. La chica que solía mirarme como si yo fuera todo su mundo. Esa versión se había ido, y era hora de honrar eso con gracia, no con amargura. Cuando regresé, había un solo sobre en el buzón, sin remitente. Dentro había una tarjeta, sin disculpa, sin explicación, solo una cita impresa. A veces lo más difícil no es dejar ir, sino aprender a empezar de nuevo. No estaba firmada, pero la letra en el sobre era la suya. No lloré. No me apresuré a responder. Simplemente la puse en el refrigerador y me alejé. Quizás fue un gesto de paz. Quizás fue solo culpa. No necesitaba descifrarlo. Todo lo que necesitaba era recordar que yo seguía en pie, seguía completo, seguía siendo digno de amor, aunque ya no viniera de la persona a la que crié. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien criaste, apoyaste o amaste profundamente porque ya no vio tu valor, esta historia es para ti. Deja un comentario si alguna vez elegiste el autorrespeto antes que ser la red de seguridad de alguien. Hablemos de la fuerza que se necesita para establecer límites y de la paz que le sigue cuando finalmente lo haces. Si esta historia te llegó, dale me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla, y suscríbete para más historias sobre el amor, la traición y cómo volver a encontrar tu voz. Nos vemos pronto en la próxima.